¿Qué tal, amigos? Buenos días, tardes, noches. Sean bienvenidos una vez más a un podcast más, el 20 del año. No es verdad, todavía vamos empezando, estamos en el mes de mayo, empezando con todo. Hace un par de semanas tuvimos a una gran invitada que nos ayudó a relajarnos, a psicoterapiarnos, a entendernos internamente. Y pues bueno, nos gustó tanto el tema que ocupamos más bien estamos medio dañados, entonces ocupamos una segunda vuelta, ¿cómo se llama? Una segunda tanda. Y bueno, ahorita vamos a empezar, pero amigo, buenas tardes, ¿no? ¿Qué son? Ya son tardes. Ya Ya casi te va a había ser saludado, noche. pero Sí, ¿qué tal, amigo? Un ¿cómo placer estar estás? Josecito, Josecín. todo bien aquí, disfrutando otra semanita aquí. La buena vida en Dublín. Sí, todavía vengo afectado del podcast pasado, como bien lo mencionas. Todavía tengo, hay que pensar varias cosas de la terapia. No, sí, Ahora ahorita le cuando iba vamos a entrando seguir. se limpió las lágrimas. Pero Otra vez, ahí traigo los pañuelos. nada, pero nada de eso. Pero bueno, amigos, pues como dice Saúl, sean bienvenidos una vez más aquí al podcast Los Paps. Si todavía Y- no nos siguen, síganos, porque Exacto. acá el joven de repente se peina bien y otra vez se arregla más y no, ahí lo van a No ver nos en sus conoce. cambios. Y ahí luego con psicologiada, pues ya. Sí, pero bueno, Marcela, un placer volverte a tener aquí en Igualmente. Muchas gracias por invitarme. Sí, el primer podcast fue un éxito, a nuestra medida de éxito. Sí. No hubo muy buenos comentarios de personas, que les sirvió mucho el podcast y yo creo que este complemento del primer podcast pues les va a ayudar, ¿no? A los que no vieron, platicamos sobre depresión, ansiedad, sobre la gratitud y algunas cosas pues que si no lo han visto vayan a verlo y pues bueno, Si primero vayan a ver aquel y y después ya se después pasan para vengan. este otro. Exactamente. Bueno, Sí, creo que que, hoy es creo la que la continuación. continuación, parte Exacto, 2. para que le entiendan de qué vamos a hablar Sí, al final el creo día de hoy. que, como todos, es parte del entendimiento de lo que es, bueno, la psicología, terapia, como decíamos, es algo que por tabú o ciertas cosas no lo hablamos o creemos que, pues no sé, nos van a ver mal o ciertas cosas. Entonces, pues se limita ahí esa parte de la información. Pero bueno, ya lo abordamos el tema y lo vamos a abordar un poquito más para entender cómo nos sentimos cuando estamos solitos Muy acá bien. y abandonados. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la parte del síndrome del expatriado y el síndrome de Ulises. Es una continuación acerca de lo que estuvimos hablando la vez pasada, donde tocamos el tema de la desestructuración, la parte del desapego, y ahora vamos a profundizar un poquito para explicar cómo funcionan. La vez que yo me enteré que tenía nombre el cómo nos sentimos, les voy a contar un poquito de ahí. Yo en el 2018 me voy a México. No era mi idea quedarme, pero al final pues todo Allá. Ok. todo pasó de que probablemente ya no iba a poder volver, ¿no? Entonces me quedo allá en México y me estaba pasando toda la parte de, es que no me siento ni de aquí ni de allá, me siento muy extraña. Primero me quedé en Playa del Carmen y después de ahí dije, no, definitivamente no me gusta aquí, me regreso a Guadalajara y en Guadalajara me la pasaba llorando todos los días, así que ahí una persona me comenta, lo que te está pasando se llama síndrome del expatriado. Y este síndrome tiene que ver con la parte del apego y el desapego. Cuando hay apego, ustedes lo pueden ver aquí con las personas que todo el tiempo se están quejando del clima, que se están quejando por la comida, que extrañan mucho a la familia, que ya dejaron a medias el curso y se fueron. Esas personas siguen en apego. Y cuando ya hay desapego es cuando ya dejas de extrañar, ya no estás sufriendo, ya puedes llevar tu vida aquí normal, ya te adaptaste, empiezas también a hacer tus grupos de amigos más amplios, ya no nada más te quedas, por ejemplo, nosotros con los mismos mexicanos o latinos, empiezas a ampliarlo, es más fácil adaptarte a diferentes tipos de comida. No sé, de repente me toca ver grupitos de amigos que siempre están ahí, se juntan y siguen cocinando la comida mexicana. Digo, está chido, pero también hay una parte de, sí, importante que te vayas adaptando. Y luego Como aquí, no querer dejarlo, ¿no? Como agarrar lo más que se pueda. Y creo que es lo que hacemos mucho exacto, o al principio, querer agarrar lo más que se pueda de México para no sentirte solo. sí. Y agarras el idioma, agarras la comida, los grupitos para ¿Y qué pasa? Por sentirte... ejemplo, con la comunidad de los brasileños, aquí tú puedes ver que ellos, muchos ni siquiera hablan el inglés. sí, sí. Porque viven siempre en sus mismas Ujú. comunidades y ellos hablan solamente portugués.
Digo, no todos, hay ciertas personas, ¿no? Igual con nosotros en diferentes comunidades, pero ¿qué pasa? Se traen sus costumbres a otro país y de repente también eso se vuelve muy choqueante, no nada más para ellos cuando quieren salir de ahí o el que no pueden integrarse a nuevos grupos, ¿no? Sino también a las personas que son de acá. Es como, oye, pues estás en mi país, ¿qué pasa con eso? Entonces ahí esa parte tiene que ver con el apego y el desapego. Es muy importante el aprender a desapegarse. Para mí ha sido un curso intensivo del desapego, cañón desde que llegué. Sí, por la parte del simple hecho de dejar tus cosas, el que si te tienes que mover, el simple hecho de moverte de casa o si te vas a mover a otro país o si vas a regresar, el deshacerte de lo poco o mucho que hayas, no sé, comprado, libros, amigos, que si compraste cosas para adornar tu cuarto, tu casa, lo que fuera, ¿no? Ahí toda esa parte, el que vayas aprendiendo a dejarlo ir, a soltar y volver a empezar constantemente, es doloroso, que ahí es donde está otra vez la parte de la desestructuración, pero también viene la parte padre, porque una vez que tú te desapegas, empiezas a ver los cambios, y ahí va a entrar la parte de la psicología positiva. Si tú empiezas a disfrutar los cambios, empiezas a hacerlo de una manera positiva, empiezas a hacerlo con lo que sí tienes, con los recursos que hay a tu alrededor, con las personas que tienes en el presente, ¿qué pasa? Empiezas a tomar cierta distancia, a lo mejor con los amigos o familia en tu país. Y se empieza a distanciar, pero más eso no significa que vas a perder la relación. A lo mejor ya no estás tan presente en cada detalle. ¿Por qué? Porque es el situarse nuevamente en tu presente. ¿Dónde estás ahora? En el momento en el que estás. Exacto. Entonces, por ejemplo, estás conviviendo acá con otro tipo de personas, esos están más cerca o viendo qué es lo que va pasando, tu desarrollo, etcétera. Entonces, el que podamos lograr esa parte es muy bueno porque nos ayuda a dejar de sufrirlo, a poder adaptarse. Ahí entran también la parte de los duelos, porque se viven duelos en todo este proceso de desestructuración y del desapego. Entra la parte del duelo de la lengua, de la cultura, qué pasa, empiezas a mezclar o que nomás no puedes hablar el idioma, el que empiezas a extrañar, no sé, olores o la comida. No nada más los duelos tienen que ver con una pérdida física, que también esa es otra cosa. Los duelos vividos por pérdida de seres amados estando en el extranjero son otro rollo. Son otro rollo, son súper intensos. Toda la vida afuera es bien intensa, ¿no? En muchos aspectos. Sí. Al final creo que te atacas tú mismo, ¿no? Decías que no estuve allá, yo soy el que está lejos y cualquier cosita no puedes hacer nada. Al final, sí. Por más que quieras, no hay forma. Incluso estando en el mismo, si te cambiaste de estado, a veces que no alcanzas a llegar. O sea, ya te fuiste de casa, si tú no estás en tu ciudad, en tu estado, lo que sea de pérdida, ya fue, ya no se pudo. Pero lo que mencionabas del apego es a lo mejor algo que ahorita me viene a la cabeza, de cuando las personas se van, incluso que se van de vacaciones en México, que digo, no, pues que me voy a llevar, el vuelo me sale muy caro, es que te voy a llevar 2 maletas, 3 maletas, digo, en mi interior, ¿no? ¿Por qué llevas tantas cosas? O sea, vas de vacaciones, tienes cosas allá, ¿qué tanto puedes ocupar de la que tengas aquí para llevar para allá? A lo mejor regalos, lo que sea, pero 2, 3 maletas. Y luego es que también cuando me venga me quiero que traer 2, 3 cosas. A lo mejor por lo mismo que no han dejado totalmente he escuchado de esa personas parte de que han dejarlo. llegado con 7 maletas de esas de Sí. 20 kilos. Imagínate. Yo la primera vez igual me vine con una pequeña, creo que era de 10, y una grande como de 20, la primera vez que vine. Y la segunda, una mochila de campismo. lo mínimo ya sabía que acá podía comprar y demás, pero igual, no sé, tal vez parte que había aprendido poco del desapego, no es el único, pues libros, pero dejé allá libros, aquí compro más libros y cuando me cambie, pues tengo que ver cómo los arreglo y aquí eso te ayuda bastante, o es algo que dices, si te cambiaste varias veces de casa, vas aprendiendo a que pues Ya entre no. menos te acostumbras, ¿no? A tener siempre Sí. una maleta chiquita o a no hacerte apego a las cosas porque pues te tienes que deshacer de ellas y después puedes comprar más cosas.
no sé, pero sí me sorprende de que son 2, 3, 4 maletas y pues No, vas y de al- vacaciones un mes nada Y más. al final son cosas materiales. En algún momento cuando regué todas mis cosas por todos lados y al final me quedé con una maleta de 20 kilos que no le cabe ni siquiera mucho, una amiga me decía, el dinero va y viene, las cosas tú te las puedes volver a comprar de nuevo y literal es al mismo tiempo una renovación cuando logras verlo desde esa parte, ¿no? Una Sí. renovación tanto a lo mejor ya creciste personalmente y dices, bueno, ya me quiero vestir diferente, ya ni siquiera me gusta esa ropa, ¿no? A comparación, por ejemplo, yo de recién que me vine, no, hombre, dejé allá ropa que era viejísima, ¿sabes? Y ya que regresé yo dije, no, ya ni me gusta. Dije, ¿qué? ¿Por qué la Es estoy cierto. guardando? Y al final el mudarte creo que te puede ayudar a eso, a explorar tú mismo, porque a lo mejor no sabías si te gustaba o el clima no te ayudaba. A mí me gustan mucho los sacos y esa vestimenta formal, camisetas largas, pero mi ciudad es de 40 grados, entonces pues no se Ni presta. cómo. Pero aquí Exacto. sí, aquí puedo andar con manga larga, con camiseta de manga larga, con un abrigo, con un saco y a mí me gusta. Pero pues igual no todos y yo sí que ya, ¿no? Ya me gusta. Mis saquitos, bien formal. Ahí entran las oportunidades Y te de da la oportunidad de transformarte. renovarte, de a lo Sí. mejor ser una mejor versión de ti, o a lo mejor eso que decías es que yo quiero intentar ser de esta otra forma. Te cambias de país donde nadie te conoce, pues es el mejor momento para hacerlo, Para iniciar. Sí, ahí para viene otra vez la reinventarte. parte del apego. ¿Por qué? Porque cuando estás en tu sistema, en tu ambiente, hacer cambios se vuelve complicado si la misma gente con la que te rodeas no son de cambios constantes. Ujú. Si esas personas son muy apegadas también, el que tú hagas un cambio va a ser no, pero ¿por qué te vistes ahora así? De seguro te está influenciando el amigo, la novia o Sí. bla, bla, bla. Sí. Y cuando ya estás en otro lugar es muchísimo más fácil estarte moviendo porque ya no estás en tu zona de confort, ya no estás en el mismo sistema, en el sistema de la familia, la dinámica. Entonces sí ayuda bastante. Sí, yo creo ahorita, por ejemplo, no sé por qué se me vino a la mente. Por ejemplo, cuando estábamos en México, imagínate, aquí conseguimos trabajo de limpieza, de lo que sea, ¿no? Porque pues uno tiene que sobrevivir. Tienes que comer. Y si estuvieras, por ejemplo, no sé, en México y dijeras, voy a ir a trabajar de limpieza. Clean, sí. Hay alguien que te va a decir, no, pero ¿por qué vas a trabajar de eso? Mejor ve a buscarle otro lado, ve a buscarle acá. O sea, o sea, todos los caminos te pueden llevar a donde quieres estar, pero aquí te das la libertad de decir, ok, lo voy a hacer por este lado y después de allá. Y como que bueno, en México me acuerdo que era como que, oye, quiero trabajar, a lo mejor me voy a ir a una ciudad más chiquita. ¿Y por qué te vas a ir? Es que allá no hay grandes oportunidades, mejor vete a una ciudad grande. Pues déjame experimentar, ¿no? Y aquí uno cuando está en otro país, a lo que quiero llegar es que no importa el trabajo que tengas, no importa el área que tú quieras, siempre lo vas a poder encaminar para que tú puedas encontrar tu bienestar personal. Y no estás dependiendo de los pensamientos ni de las emociones de otra persona, Ahí eso es ¿no? prejuicio. Exacto. El prejuicio está... Tiene nombre. Sí, Todos mis problemas tienen nombre y apellido. Ah, no, esa es otra cosa. el prejuicio está súper cañón y México la verdad es que somos muy prejuiciosos. Bueno, yo ya me salí de ahí, ¿no? Pero Yo ya no soy prejuicioso. no, pero la verdad es que No, sí es es cierto, en cierto. O sea, general, sí, la como cultura. dinámica Ujú. entra mucho esa parte de estar enjuiciando todo, criticando, poniéndole estatus. Eso Ujú. tiene que ver con la parte del estatus. A ver, ¿por qué te vas a poner a hacer eso? O hay muchos comentarios cuando te vienes para acá, saben qué estás haciendo y te dicen, oye, pero acá tenías trabajo, tenías tu Acá carro. eres gerente, acá eres ¿Qué supervisor, necesidad lo que tienes de sea. andar caminando, de estarte mojando en la lluvia si andas en la bicicleta Ujú. o que porque estás limpiando y lo ven muy mal? Lo ven como que estás echando a perder tu vida y la verdad es que no. Ahí viene otra parte del desapego y del duelo y qué chido el poder hacerlo, el poder decir, ¿sabes qué? Me desapego de ese estatus que en algún momento fue importante en mi sociedad y ahora, pues no, como eres nuevo, eso lo facilita bastante. Pero al momento de empezar a darte tú la oportunidad de experimentar diferentes cosas, empiezas también a encontrar la parte de tus capacidades, de darte cuenta de la capacidad de resiliencia que tienes para reponerte ante las pérdidas, también la capacidad que tienes para ver ahora, por ejemplo, todo el esfuerzo físico que tienes que hacer en este tipo de trabajos, que a veces está bien cañón, que dices, no manches, no sabía que podía aguantar tanto, ¿no? Encuentras tus límites, ¿no? Al final, y tú Sí. te los pones solo. A ver, Sí. no hay nadie en que te diga que sí, que no, y escuchas un poco lo que te dicen de México tal vez, pero
ya tú tienes como mayor control sobre eso, porque al final Totalmente. no tienes aquí nadie sobre ti que te esté diciendo, contesta mensajes, no contesta mensajes y ya, te desquitas de eso. Y pues hay que pasar por ese camino, no todos lo pasan, hay muchos que igual tienen la oportunidad de tal vez sí ser más directo, pero al final creo que te va formando tu persona y pues tú te la vas formando, tú vas decidiendo que sí, que no, y es parte de tu personalidad irte por ciertos caminos y pues al final te vas encontrando gente que va para el mismo lugar. Ese es un punto bien importante, el irte rodeando de personas con las que te aporten y que tú puedas aportar. Porque justamente, por ejemplo, si tú llegas, que hay mucha gente que ya está pensando, no, es que ya sé que tengo que empezar desde cero, o que dicen, yo voy a llegar directo y con trabajo. A ver, para todos es diferente y depende mucho de cada una de las personas. El que si tú vienes con la mentalidad clara de, sabes que yo nada más quiero estudiar un solo curso y de ahí yo me voy ya directo a buscar lo que yo quiero. Yo ya sé que me quiero quedar allá o yo no quiero definitivamente. Eso los va a llevar muchísimo más rápido y en no a seguir el mismo caminito que la mayoría, ¿no? De nos aventamos los 3 cursos, luego, no sé, un diplomado, máster o lo que sea. ¿Y qué pasa ahí? La parte de que de repente se empieza a perder como el foco de lo que realmente vienes a hacer, que no se trata nada más de quedarte y ya, porque ahí viene otra vez, empiezas a sufrir en todo el proceso porque ya no quieres estudiar, no quieres ir a la escuela, nomás lo estás haciendo por quedarte y ahí es bien importante el que empieces a ver, ok, yo realmente qué quiero, hacia dónde quiero llegar y como decían, todo te va llevando al siguiente paso y a donde tú quieres, pero es importante verle esos elementos. ¿Cómo puedo yo, no sé, aquí estoy haciendo algo de limpieza, pero yo soy ingeniero y en algún momento sí me gustaría regresar a la parte de ingeniería? ¿De qué me va a servir la limpieza en ingeniería? Pues de bastante, porque desde tener la disciplina de nadie te está checando, el que tú realmente estés ahí comprometido con tu trabajo, no importa lo que sea, ¿no? Todo eso te va ayudando para ir alimentando, pero si no lo ves, empieza toda la parte de sufrir y de seguirte apegando a ciertos estándares. Sí, creo que cuando estamos como más abiertos sin ciertas metas fijas, mediano, corto, largo plazo, pues te cuesta más el entender por qué estás haciendo las cosas o para qué las estás haciendo. De repente te pesa psicológicamente el estrés mucho porque dices, pues es que estoy sufriendo, estoy haciendo esto, a lo mejor escuchas que dicen, no, pues que en México no estaría haciendo eso, posiblemente, y si no sabes cuál es el camino, hasta dónde quieres llegar, pues no sabes por qué estás luchando. No Eso sabes. es por no soltar. Eso es por quedarte en el apego. Entonces, ahí sufres constantemente y los duelos se alargan muchísimo. Y probablemente habrá quien no los pase, quien no pase el duelo. Y al final acaba desistiendo y acaban al rato deprimidos o ansiosos por no enfrentar o por no saber lidiar con las emociones que están viviendo. Ahí esa parte bien importante. Me gustaría hacer la diferencia entre el síndrome del expatriado y el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises tiene que ver con las personas que son forzadas a dejar sus lugares de origen. Por ejemplo, los judíos, los de Ucrania, por ejemplo, ahora con lo de la guerra. Todas las personas que son forzadas a dejarlo por X o por Y razón, esas personas se les llama el síndrome de Ulises. Y el síndrome del expatriado es cuando tú lo eliges. Ya sea que quieras migrar con tu familia, quieres migrar por una mejora económica, por una oportunidad, por conocer lo que tú quieras. Entonces, esa es la diferencia. Y obviamente tienen impactos también similares, pero sí, pero también está esa parte donde, por ejemplo, con los del síndrome de Ulises, cuando literal alguien los obliga, lo viven de una manera muy traumática. Si de repente, o sea, nosotros que lo elegimos, sí hay ciertas cosas que dices, uy, como, ¿por qué no? ¿Por qué me hago esto? Cargar con esa emoción de que ya no hay una vuelta atrás, ¿sabes? Como ahí... Sí, ahí tal vez posiblemente más de que saben de que no pueden regresar, o posiblemente no puedan regresar, y uno está en veremos, en que tenemos la opción de, y posiblemente ahí es más, como es esforzado, y dependiendo de la situación, no se pueda... O entras, o incluso los que elegimos, entras con la parte y si me regreso, pero voy a ser el fracasado y que bla, bla, bla. Sí, y los cierto. Otros, o sea, por más que quiera, no puedo, viven mucha depresión, esa parte del estrés postraumático que viven ellos, tiene muchas repercusiones.
por la parte de que pierden la identidad. Entonces, mucha gente para volver a encontrar la identidad, lo que hacen es que cambian, incluso, por ejemplo, sus apellidos, sus nombres. Por ejemplo, los judíos, investigando un poquito en esa parte de todos los que tuvieron que emigrar con lo de la Inquisición, muchos cambiaron, les hicieron variaciones a sus apellidos, tanto por no ser buscados, bueno, más bien por no ser encontrados. Sí. Y en esas variaciones ya cambias absolutamente todo. Es, por ejemplo, si a ustedes, en vez de decirte Saúl, te empiezan a poner un apodo, cambia ahí parte de tu personalidad. Salo. Sí, cambia la personalidad completamente. Pero es diferente que uno lo escoja y aún así sí genera cierto, no sé, movimiento acá ¿Sí? arriba. Cuando es forzado, dices, si estás escondiéndote por miedo o lo que sea, te ves forzado a hacerlo de cierta forma, que te generes una nueva personalidad. Y es lo que, ¿cuándo? Ya tiene como 2 o 3 semanas, que sí es como, no sé, yo que siempre he estado como combatiendo el ser tímido, inocente, tengo una amiga. Para que se les quite el estrés. Siempre he estado como intentando ser más extrovertido y demás. Bueno, ya me dicen que ya no soy tímido, pero no les crean. Ay, yo no te veo nada tímido. Siempre es como esa parte, ¿no? Y pues investigar también y como una forma en la que muchas personas, líderes, artistas y demás, es crearse un alter ego. Y es eso, es en realidad poder sacar esa parte que a lo mejor dices, porque no es tu persona, lo que sea timidez, decides que esa persona, ese alter ego tuyo, sea capaz de hacerlo. Y pues tienes que cambiar, generar una nueva personalidad para que esa persona tome poder, decir, yo no sé hablar en público. Pues a lo mejor Saúl no sabe, pero Salo es un orador y él puede hablar con 50,000 personas viéndolo. Pues entonces Salo toma poder y hay muchas personas que literal cambian fisionomía, acciones, gestos y es sorprendente al final cómo funciona todo eso. Y eso es haciéndolo tú por gusto, ¿no? Por Sí. acción propia. Ya la otra parte sí te genera, creo que un estrago psicológico mucho más profundo porque es una cicatriz, yo creo, ya al hacerlo forzado por otras situaciones que son ajenas a que tú no puedes controlar. Es que ahí el punto es que lo están viviendo desde el lado negativo. La gente que a lo mejor dice, ay, bueno, ya, que ha de ser bastante complicado, ¿no? De, bueno, voy a conocer otra cultura, voy a hacer algo diferente, lo que tú quieras, pero desde esa manera, o sea, creo que es un proceso muy invasivo. Entonces, a lo mejor te toma bastante tiempo el poder reestructurar esa parte y eso mismo crea e impacta patrones para las siguientes generaciones, por ejemplo, de esa familia, ¿no? Y esta parte que estabas hablando acerca del alter ego es bien interesante porque nosotros somos seres creadores, somos seres poderosos. Entonces, una vez que tú entiendes cómo funciona, literal, así como tú decías, el alter ego te transforma incluso físicamente. Y es un hack, pero también es bien importante saberlo manejar porque lo puedes usar para manipular también. Pero si tú lo usas a tu favor, te ayuda mucho para poder sacar ese lado a lo mejor divertido, lo que tú decías de es que yo soy tímido y mira, quién cero que te ves tímido, Es que aquí ¿no? no soy yo. Ya habla en el podcast, ni me dejan ni hablar. Ya, déjale pasar el micrófono. No, y que al final de cuentas es un... Así eres tú, más no es como el que ha predominado todo el tiempo. Entonces empiezas a encontrar la manera y ese es el hack, que empiezas tú a poder incorporar esa parte de la personalidad. Ahí eso se le llama integrar. Y una vez que tú lo integras, ya no va a ser necesario como recurrir todo el tiempo al alter ego. Ya va a ser parte de ti, eso nada más fue como una muletita que te ayudó para integrarlo, para que tú ya sientas, ok, esto es mío, sí soy así, el que sientas la confianza. Es decir, no ocupo 2 o 3 cervezas para soltarme, ya lo hago ya de... Sí. Porque normalmente, bueno, en general, muchas personas, dices que cuando tomo, pues hago relajo y pues es que ese eres tú, te desinhibes, no piensas en qué van a decir de ti, en qué te van a juzgar, en lo que sea, y ese eres tú realmente, porque no estás pensando qué van a pensar. Entonces, pero cuando estás bueno y sano, no es que estés borracho, pero cuando no lo haces es como,
es que mi familia no me conoce así, es que mis amigos piensan es que yo soy así, y es tú solito, lo mismo, es psicológico que tú te estás manteniendo y a lo mejor dices que yo con estas ciertas personas bromeo, pero con estas otras ciertas personas no lo hago. Y es lo mismo, se genera mucha diferencia entre un tipo de gente con el que te juntas, con tus amigos, a con tu familia. Yo sí todavía soy un poco. Creo que con mi familia obviamente pues más tranquilo, respeto, y con mis amigos pues es muy relajoso. Entonces era como tener que ser como muy serio con mis papás y ya con los amigos como tratar de ser relajado es un choque al final ¿Y ahora? en mi interior. Ahora pues no estoy allá, entonces... No sé. Entonces, Desmadre. mamá, ahí ponga un Señora. comentario Señora, no la a ver cómo me controla. ve. Uy, la Eh, que les espera. Digo, no, cuando estaba todavía, que regresé la última vez que fui a México y que me había cambiado de estado, yo lo notaba igual, cada vez era como un poco más dejarme ir, que al principio sí era mucha seriedad, mucha como de no hablar o dejarlos, no sé, por, por lo que sea, porque al final pues son familia, ¿no? Que no me conocían así y ya con mis amigos pues trataba de ser diferente que mi hermano me decía, es que tú eres el buen hijo de la familia y que tú eres el ejemplo a seguir, pues es que no, ¿verdad? A lo mejor no tenía, pero trataba de serlo, no es porque no lo sea, pero no sabía cómo mezclarlos y simplemente era muy respetuoso acá y con mis amigos pues era más, Bien intentaba ser irrespetuoso. referente. Lo que Está bien, estaba ¿no? pasando era que estabas tomando el ejemplo que querías que tus padres vieran. No te También. estabas dando, no conocías Y eso de y al final, conocerte. como dices, no es que me lo impidieran, pero uno mismo, como dice, pues, ¿cómo voy a faltar respeto? ¿Cómo voy a hacer eso si a lo mejor no es lo que me están inculcando? Y cierta parte a lo mejor no dejaba que yo mismo desarrollarme mi persona. Y es cierto, eso sí pasaba que cierto tipo de ropa, cierto tipo de música, ciertos tipos de actividades, no las hacías porque a lo mejor nunca las hice, ¿qué van a pensar? O es lo mismo que siempre te pasa. Y acá ya no. Prejuicios, y a eso se le llama el ser complaciente. Es la personalidad del complaciente y es por querer cubrir las expectativas de las personas que te importan y también que es para pertenecer, para ser parte de eso. Es una de las necesidades básicas del ser humano y eso va relacionado completamente con lo que estamos hablando de poder encontrar nuestro lugar. Y, por ejemplo, eso de que dice, es que tengo 2 personalidades o tengo 3, soy Ya bien tengo quién sabe diferente. cuántas tengo. Soy bien diferente en cada lugar. No, eso no significa que tengas el trastorno de personalidad. Nada que ver, ¿eh? Porque hay quien se lo adjudica. La bestia. No lo No, hagan. son diferentes. No, ese yo sé que no. Sí, y al Tú integrar... cálmate, espérate. O al rato hablo con Ay, ustedes. va a empezar ahí el niño de 15 años. No, y está muy padre el que empiezas a hacer conciencia y dices, ay, es que a mí sí me gusta esto, y empiezas a descubrirte y empiezas como a hacerlo sutilmente, y qué padre que lo logres. Hay muchas personas que nunca lo hacen. Pero Que- es miedo al final. Bueno, es que vamos a sacar los trapitos míos. No, de Dale. que era niño siempre igual, bueno, lo que me decía mi mamá y lo que me acuerdo, que yo me escondía atrás de ella cuando platicaba con la vecina, que sea, era tímido de ese grado, platicaba con un par de personas en el salón y nada más me quedaba siempre sentadito, lo que me decían pues lo hacía, porque pues eran gente mayor y lo que sea, ¿no? Que me tenía en la Ujú. cabeza. Igual mi papá me decía, llega a tal hora, pues llegaba a tal hora, y yo creo que como se va generando eso de en parte respeto, de seguir las reglas y no es que no quisiera, pero a lo mejor quería explorar, quería hacer otras cosas y muy diferente tal vez a mis hermanos, de que ya ellos se tomaron más libertades y pues igual me llegaban a las 7 en vez de las 6 y yo llegaba a las 6, entonces todo eso es parte que dice, no, pues que tú eres el bien portado, pues a lo mejor sí, pero ¿Eres el más grande? sí, Por eso. pero también es Ay. parte de, digo, sí, afecta. Ahí se le llaman creencias limitantes porque normalmente al más grande tú eres el ejemplo a seguir de tus hermanos. Te meten tanto en la cabeza esas ideas que, bueno, cualquier cosa que tú hagas siempre te van a señalar. Entonces tratas de cubrir las expectativas de, pues no, todo tiene que ser perfecto y solamente estás maquillando las cosas, pero ¿qué pasa? Que pues no eres tú. Entonces Sí, te no sabes quién eres despersonalizas. al final hasta que te das la libertad y la oportunidad de decir, sabes que esto me gusta, esto quiero intentar hacerlo y lo haces, pero ya sé que mis trapitos te toca a ti. No, sí. Dices que yo- que yo- no yo le voy a hablas. pasar Se no, para- yo ya. No, yo sé Amá, no es cierto, no se crea nada. Era broma. Nah, pues yo lo he platicado en varios podcasts, o sea,
ahora sí que en palabras técnicas, mi destructuración que he tenido aquí en Irlanda ha sido muy drástica, o sea, de lo que he dicho, o sea, de que he empezado a trabajar de cleaner, no tener con quién platicar, no encontrar trabajo, todo eso te llevan a, pues, a ciertos cambios, emocionales y como persona que al final, como tú dices, o sea, o lo tomas positivo o lo tomas negativo. Yo a mí me gustaría preguntarte una cosa, por ejemplo, ¿cómo tú has vivido esa destructuración, como persona? Ay, ahora me toca a mí. Porque, o sea, Alguien más que saque los para que trapitos. nos des, igual tú tienes una recomendación para nosotros, porque cada quien es diferente, o sea, si yo te lo digo de mi manera, a mí que me ha ayudado, como yo le dije, o sea, en un momento estaba tratando de, ok, tengo un objetivo, pero no sé cómo llegar. ¿Quién ha llegado aquí? Allá, ok. Yo me puse a investigar a medida de libros, audiolibros, podcast. Yo me aventé, no sabes cuántos libros en audiolibros, porque trabajaba en la noche solo, entonces me ponía mi audífono y fue mi manera de que yo estaba aprendiendo. Pero era tanta mi desesperación y tanto el dolor que tenía, que todas las palabras que escuchaba o que leía era como, me está pasando esto a mí, y más me ayudaba ese libro, ¿sabes? Más me enfocaba y decía, no, esto voy a seguir, creo que puede seguir, y lo intenté, seguí un ejemplo, ¿sabes? Lo otro, el ejercicio, tratar de comer bien, para mí es la manera que ha funcionado, que me ha hecho sentir bien y que me ha puesto en el carril de decir, ok, tengo estas metas y con esto sé que si lo hago con estas 3, 4 cosas, el camino es más fácil. No sé para ti qué haya sido la Sí fiesta, es. ¿verdad? No, de todo, ¿eh? Sí. La verdad es que de todo, porque es la parte de encontrarse. Yo la verdad es que me vine a encontrar acá en Irlanda. Digo, desde hace mucho tiempo yo estaba como buscándole como el sentido a mi carrera porque no terminaba de entenderla. La elegí porque la quería, pero era como, ¿y toda esta información qué, no? Em, y empecé una búsqueda, o sea, haciendo cursos que por X o por Y cosa la vida me fue poniendo ahí personas, coaching y demás, pero yo creo que la parte ya sí que me sacudió cañón fue el venirme. Eh, Eso que tú estabas mencionando, pues qué padre porque tomaste acción y justamente es el de regresar a la parte básica. La, esa es la gráfica que es la más conocida, ¿no? Pero en realidad no viene de él, que es la pirámide de Maslow, donde la parte base son las necesidades básicas del ser humano. Entonces, el que nosotros regresemos al origen, que regresemos a esa parte, es lo que nos va a volver a llevar a un equilibrio para poder construir después el siguiente paso. Si tú no estás bien, va a ser bien complicado que tú sigas generando resultados en lo que tú quieres. No digo que no se pueda, sí, pero literal va a ser un camino doloroso. Entonces, cuando tú regresas, por ejemplo, lo que tú estuviste haciendo de buscar información, esa parte es elemental. ¿Por qué? Porque cuando una vez tú puedes nombrar lo que te está pasando, es más fácil de entenderlo y eso ya te va llevando a encontrar más información, a encontrarte con personas. Eso te empieza, a eso se le llama la sincronicidad, porque una vez que ya tienes la información, tú activas la glándula pineal y eso es lo que hace que tú ya estés atento a esas cosas que son importantes para ti o que son las cosas que tú estás buscando y que dices, es que me llegó por suerte, por azares del destino. No, no es cierto. Es porque tú ya estabas preparado para eso, pero porque tú hiciste algo. De ahí la parte del hacer ejercicio es algo base, porque eso te genera hormonas, te genera el que tú te sientas mejor, el que liberes el estrés y lo haces de una manera positiva. Aquí, ojo, por ejemplo, me ha tocado, ¿no? Con personas cercanas o los pacientes, de que de repente están muy enojados y si no saben lidiar con el enojo, el estrés, que dicen, no, pues voy a ir a darle con todo al workout y empiezan a hacer muchísimo más, con más peso de repente o súper rudos o se avientan en vez de 1 hora y media, 2 horas que hacían, se avientan 3, 4 horas o van 3 veces al día al gimnasio. ¿Y qué pasa ahí?
A ver, ¿por qué te ríes? Yo no hago Ya eso. te descubriste. No, porque ¿sabes qué haces ahí? Lo que haces es que te acabas lastimando a ti. ¿Qué pasa? No, pues ya me jodí el hombro, ya me excedí, me enfermé. Entonces, ahí eso no es saber lidiar con la emoción. Se vuelve sano cuando tú eres consciente de tu cuerpo y que tu cuerpo te va diciendo, a ver, este peso está bien, hasta aquí lo puedo, me siento bien, sí siento que me duele el músculo, pero tampoco no estoy de que ya me lo lastimé y estoy sufriendo otra vez en el proceso. Entonces, ahí es cuidarlo. Esa es la diferencia de que puede ser saludable, ¿no? Es saludable porque te genera las hormonas de la felicidad. La dopamina y la oxitocina son dos de ellas. Te genera energía también, el que puedas relajarte, que si tuviste un día muy estresado por X, Y cosa, vas a hacer ejercicio y logras liberar ahí. La otra, la parte del sueño, esa parte es bien importante que la cuidemos. Mucho. Me acuerdo mucho de una persona que trabajábamos en la misma empresa y ese ya era un señor grande. A ver, estaba haciendo como ¿cómo se llama cuando haces antes de terminar la carrera? Se me olvidó el nombre. ¿Prácticas? Sí, eran las prácticas. Que habré tenido 22 años. Ese señor tenía como 50, yo creo. Ay, sí, va a decir que tiene 30 y pico. Ese señor de 22 años. Ay, yo ando en esas, así que no, eso no se me va a salir decir, señora, esa edad. Ese señor de 38, pues sí, ya. No, bueno, ya era una persona grande. Alrededor de unos 50, 55 yo creo que haber tenido. Y él dormía 3 horas diarias. 3 horas diarias y él decía, es que yo con 3 horas diarias estoy perfecto. Claro que no, ese señor estaba súper enfermo. Tenía trabajando en la empresa 25 años, así la misma dinámica de toda la vida. ¿Pero por qué? Porque no conoces el otro lado. No conoces el otro lado de la moneda. Entonces, ahí es bien importante empezar a experimentar, el ver, ok, a ver, yo siempre he dormido 5 o 6 horas y para mí se me hace que está bien, pero ¿qué pasa a ver si me empiezo a dar como la oportunidad de experimentar dormir un poquito más, a ver, o hasta Unas que mi 10, cuerpo 12 te horas. diga, hasta que tu cuerpo te vaya diciendo, a ver, ya estoy bien, y te vas regularizando y empiezas a descubrir y dices, no, ¿sabes qué? Ya noté que sí me siento mejor durmiendo más horas. La parte de la alimentación también. Ojo, si de repente, si a veces se nos ocurre, bueno, yo voy a comer sano. Y me ha tocado personas que dicen, es que sí, como sano y todos los días comen pasta. Le ponen una verdurita, pero todos los días pasta. Sí. No, comer sano, si no sabes, infórmate. Es bien importante el que se vayan informando. A lo mejor no todo el tiempo tienes que estar constantemente yendo al nutriólogo o con alguien que sepa al respecto, pero con que empieces tú, no sé nada, ok, me voy a empezar a meter a ver podcasts o voy a buscar información acerca de eso, te vas como alimentando de eso y te va llevando al siguiente paso, o busco un nutriólogo, o resulta que mi amigo fulanito estudia eso, le pregunto, y te va llevando a que tú vayas encontrando esa información necesaria para ti, ¿no? Aparte otra, la alimentación no va a funcionar igual para todos, que es muy común de tú tienes una dieta y ya llega Pásamela. la amiga y te dice, pásamela, ¿no? A ti sí está funcionando, pásamela. Sí, no, Que dice, oye, llevo un mes intentando y no me hace resultado. No, ahí es muy cierto. Somos completamente individuales en ese aspecto, muy diferentes. Prácticamente eso es lo que requerimos, volver al origen. Las relaciones interpersonales, esa parte también es muy importante. Mencionaste el que no hablabas con nadie. Eso es algo elemental, son muy importantes. Me ha tocado, por ejemplo, con pacientes que le han batallado mucho para poder hacer amigos, llegan a otro país, están solos, ese es otro duelo. Empiezan con la parte de que ya tienen la ansiedad, la depresión o algo y se vuelve muchísimo más complicado porque... Se multiplica. De grandes también es complicado hacer amigos, ¿no? En todas las etapas tal vez, pero de adulto pues uno se hace muchas... Yo no me refería tanto a que no tenía como amigos con quien platicar así tanto, o sea, yo me refería porque trabajaba de noche. Entonces, ya sabemos que no tenías amigos, ya no te y quieras... me tocaba mi único amigo era una aspiradora, porque me tocaba limpiar los pisos de la panadería y era estar 8 horas solo limpiando. Imagínate cuánta cantidad de pensamientos te puede venir
en un lapso de 8 horas. O sea, si no mantenía mi cabeza enfocada en algo positivo, pues no, o sea... Tanto no hablo que ahora tiene un podcast, mira. Mira, sí, y ahora sí hablé. Y ahora dice, hay que No, hablar. pero, por ejemplo, a ver, a mí alguien que me ayudó mucho se llama Jorge Bucay, no sé si lo has escuchado, y otro que se llama Mario Alonso Piu, algo así se llama, es español. Son personas ya sé que yo creo que si algún día escuchan este famoso podcast van a decir, pues ellos me salvaron la vida, ¿no? Y otra parte de libros que yo creo que fue como yo pude sobresalir y empezar pues sí, a construir lo que ahora tengo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que decía, a ver, quiero hacer un canal de YouTube de ejercicio y andar viajando. Pues sí, pero pues mira nomás cómo te ves. O sea, te vas a quitar la playera y vas a decir, ¿no te ves bien? Pues tienes que hacer ejercicio, tienes que sentirte como tú te quieres ver. Entonces tuve que también empezar un proceso de, a ver, vas a comer bien, hacer ejercicio, ¿qué tengo que hacer? Y al final, pues, se logra, ¿no? Pero tienes que pasar por ese proceso. Mira, ahí se me vino algo a la cabeza. Un amigo, él está ahorita muy metido en la parte del ejercicio. Y algo que se me hizo bien chido es que él no se esperó a ya tener el cuerpazo para hacerlo. Él literal desde el principio se empezó a documentar porque estaba literal muy gordo. Perdón, Benjamín. Benjamín, un saludo. No, pero, o sea, ya estaba bastante rellenito y todo. Y hablando él y yo me dijo, es que llegó un punto en el que ya no me reconocí. Y él empezó una ruptura y de ahí él empieza a hacer ejercicio. Empieza a hacer ejercicio muy cañón. Y ha hecho toda su transformación. O sea, en este momento, de verdad, que cuerpazazo, ya concursó para Mr. Jalisco y no sé qué tanto. La verdad, súper chido, pero es súper inspirador porque todas las personas que lo conocieron y que han visto toda la transformación es como, sí se puede, no se están esperando. Claro. Y lo estoy mencionando porque muchas veces nos esperamos hasta que ya tenemos esos resultados y mientras dejaste pasar muchísimo tiempo para tomar acción con algo que tú quieres. Entonces, desde un principio está padre también poder mostrar eso. No hay que sentirnos avergonzados de esa parte, que muchas veces eso nos lleva a aislarnos y a no hablar, a no compartir, porque te da pena, porque tienes miedo a que te enjuicien, a que te critiquen. Y pues no, ahí justamente es donde está el juguito de esta parte interesante del compartir y aportar algo que realmente nos lleve a creer. Exactamente. Y todo esto es parte del intercambio. No, cualquier cosa, yo creo que cuando te sales de casa, que dejas el nido, creo que te enfrentas a estas diferentes situaciones, ¿no? De desestructuración. Pues sí, no sabes más bien a qué te vas a enfrentar. Entonces todo te llega de sorpresa. Sí. Y más si nunca has pasado por eso, nunca has investigado, nunca has leído, pues todo te llega de sorpresa. Así que te agarra cachetadas.